bienvenidos a este canal. Ahora les traemos un nuevo video y sí, una primicia. Miren nada más qué compañero tengo conmigo. La nueva Suzuki Vitara con motor Booster Jet 1.4 turbo que voy a probar en una versión GLX manual. Y claro, tengo que agradecer a Guillermo, uno de nuestros suscriptores, amigos, con el que, claro, hemos contactado en esta especie de nuevo segmento donde si tú tienes una unidad interesante y te gustaría que la probáramos junto contigo, entonces escríbenos. Bueno, amigos, el tiempo es oro. Vamos entonces a analizar a este compañero. Así es, amigos, estamos frente a uno de los SUV más exitosos de Suzuki y que se ha caracterizado por entregar ciertas prestaciones todoterreno. Bueno, amigos, antes de darles más detalles y comentarles todo, pero absolutamente todo de la renovada Suzuki, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta campana de notificaciones para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos videos y contenidos. Así es, amigos, llegó este compañero Vitara 2022, como le llama la marca Suzuki en nuestro país. Sin embargo, muchos de ustedes me han preguntado, Joana, ¿qué tiene de nuevo si lo veo igual? Recordemos que son varios años que ya tenemos este producto sin sufrir una actualización profunda y que es muy necesaria porque en su categoría hace tiempo llegaron nuevas generaciones y productos como el Hyundai Creta, Kia Seltos, Peugeot 2008, entre otros. Entonces, la diferencia es que ahora Suzuki ha decidido traer una nueva parrilla, esta máscara frontal cromada, para dotarlo de una nueva cara con cambios estéticos en su diseño exterior y con opciones de motor 1.4 turbo con caja mecánica y automática. En líneas generales, es un facelift de la aún cuarta generación que tiene una apariencia más fuerte y, claro, con la dotación, según la versión, de la tecnología All Grip y Booster Jet de Suzuki, que es parte del ADN de la marca. El resto del diseño prácticamente sigue siendo el mismo: luces LED de conducción diurna DRL o luces halógenas con regulación automática de altura según la versión. En la parte inferior, en los paragolpes, están estos plásticos en negro, los neblineros delanteros con luces halógenas y estas luces circulares en cada lado. Por los laterales, las medidas son las mismas que conocemos. De longitud total tiene 4.175 milímetros, un ancho total de 1.775 milímetros, un alto de 1.610 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.500 milímetros y, claro, un despeje libre al suelo de 185 milímetros. Bueno, también están estos rieles en el techo, los espejos laterales que pueden ser abatibles eléctricamente según la versión, estos aros de aleación de 17 pulgadas y estos embellecedores que están aquí, ¿no?, en la parte superior del neumático en cada lado de esta Vitara, que sí le sientan bien. Y por la parte posterior la figura es igual, la misma Vitara que ya conocemos. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que tiene la maletera. Para abrirla lo podemos hacer con la llave o teniéndola en nuestro bolsillo con el sensor de proximidad. Lo desbloqueamos por aquí y lo abrimos así de manera manual. No es pesada, como han visto es bastante práctica, y también para cerrarla de forma manual. Aquí está el espacio, ¿qué les parece? Nos ofrece 375 litros de capacidad. De hecho, no es de las más espaciosas en la categoría. Sus rivales son mucho más generosos, pero lo bueno que tiene es que está bastante bien distribuido para que tú puedas poner objetos, tus cosas. Miren, por ejemplo, aquí me encantó lo que tiene Guillermo, ¿no? Cómo organizado. Por aquí sus productos de limpieza, etcétera. Por aquí, para ambos lados también hay huecos. Y aquí tenemos miren, jalando, como esta pequeña cinta, tenemos un doble fondo. Miren, aquí, entonces se puede esconder cosas tal como ahora, ¿no? Tenemos esta bolsa y le escondemos con este como que doble piso, ¿no?, que es de muy buen material. Y aquí tenemos como una especie de ganchos, iluminación por aquí,
Miren, una entrada de 12 voltios, también por aquí encontramos, y este cobertor también es bastante práctico, lo vamos a retirar y miren, así queda el espacio. Ahora, si nosotros abatimos los asientos de la segunda fila, vamos a tener 710 litros de capacidad. ¿No? El detallito es que no quedan tan planos, hay que tomarlo en cuenta. Nuevamente aquí, la practicidad ante todo. Y me estaba olvidando mencionarles es que debajo de este doble piso tenemos aquí la llanta de repuesto, que sí es una temporal nada más. Bien amigos, ya estamos en el interior y acá está Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Bueno, no, gracias a ti por prestarnos tu nueva Vitara y compartir experiencias. La verdad, la estamos pasando muy bien en esta prueba acompañada. La verdad es que por fuera pareciera que fuera una sub compacta, bastante pequeña. Por ahí quizás podría sentir que es una mini sub, pero como pueden ver es bastante espaciosa aquí dentro. Cambia la percepción totalmente. Ahora está Guillermo. Guillermo, que mides ¿cuánto, mi Guillermo? 1,70. 1,70, ¿no? Y si ya hablamos en temas de diseño, yo creo que Suzuki acá lo que nos entrega es este estilo práctico, que sí ha modernizado algunas cositas, pero es más que nada práctico, y lo que ha caracterizado a Suzuki, que es la confiabilidad del producto y además el fácil mantenimiento que tiene una Vitara también. Vamos a lo nuestro, ¿no? Este panel de instrumentos, que por ejemplo acá vemos un reloj, vemos las salidas de aire. Entonces nuevamente volvemos a lo práctico, a lo fácil del mantenimiento. Entonces creo que por ahí podemos valorar ese aspecto, aunque sí, tenemos plásticos duros. Esto quizás sí no me agrada, pero también podría decir que está dentro del promedio de lo que nos ofrece la categoría, y esto también lo hablábamos con Guillermo. Estos mismos materiales sí se aprecian de manera más pronunciada, miren, en las puertas. Quizás es algo que muchos seguidores de la marca y en general hubiéramos esperado cambios en esta parte. Lo que sí tenemos por acá es como una especie de gamuza revestida que es suave al tacto, que esta parte sí nos gusta. Y bueno, los controles para abrir las ventanas, las puertas, que es de forma eléctrica. Aquí cuando apoyas el brazo también hay un poco de acolchado revestido. Y bueno, un volante, ¿no? Un volante que también está revestido con el emblema de Suzuki bastante bien plantado. Control crucero, limitador de velocidad, pero sí nos sorprendió que, por ejemplo, desde el volante no podemos contestar las llamadas. Lo conversábamos con Guillermo, que si tú quieres contestar la llamada tienes que hacerlo desde aquí. Ojo para los que vayan manejando y no tengan mucha experiencia, porque por seguridad es algo que no recomiendo. Continuamos por aquí. Esta pantalla de infoentretenimiento que sí tiene Android Auto, tiene CarPlay. Calculamos que tiene más o menos 6 pulgadas, 7 pulgadas, que sí es táctil, es intuitivo. Por acá tenemos unos atajos para subir, bajar el volumen. A mí me parece que es una instalación local, que no es de fábrica. Me hubiera gustado sí que la resolución sea un poco mejor, y hemos ya visto cosas con Guillermo. Vamos a conectar el Android Auto y en el caso solo del Android Auto tienes que programarlo previamente en tu celular, por ejemplo el Waze, el Spotify, antes de conectar el cable para así activar el Android Auto. De lo contrario, no se visualiza en la pantalla. La climatización es de una zona, aire acondicionado, climatización. La verdad que en este aspecto va bastante bien. Y compartimientos, espacios, ¿no? Por ejemplo acá como para poner el celular. Solo tenemos una entrada USB, nada más, una auxiliar, una de 12 voltios, ¿no? La caja manual de 6 velocidades. Pero también es importante decir que en las otras versiones, porque Suzuki tiene varias configuraciones, tenemos una transmisión automática, ¿no? Y también está las versiones All Grip, ¿no? Que es con los modos de manejo, ¿no? Que también caracteriza a Suzuki. Entonces continuamos. Esta transmisión está revestida también con este coro sintético. Y por aquí espacio como para poner monedas, botellas. Esta consola está así con bastantes huecos distribuidos. El freno de mano convencional y un apoyabrazo central, que la verdad yo más que como apoyabrazo lo tendría como para organizar algo, ¿no? Poner objetos, una cosa así. Sí, porque en realidad es bien reducido el espacio, ¿no? Entonces no es de los principales atributos. Otra de las cosas que quizás también me hubiera esperado es un techo panorámico. No lo tiene,
Otras versiones de la Vitara sí la tenían. Bueno, continuamos. Los asientos, bueno, a mí me gusta bastante cómo te agarra. Son de cuero sintético con este material de gamuza, que sí están bastante interesantes, ¿no? Miren, vamos a el cuadro de instrumentos, que quizás también aquí hubiera esperado un cambio que sea digital. Pero lo interesante es que tenemos toda la información del vehículo. Aquí tenemos como una pantalla en el centro entre el tacómetro y el velocímetro. Entonces acá nos sale los kilómetros recorridos, tiempo de conducción, nos sale el torque, información del vehículo, ¿no? El consumo. En fin, la verdad que está muy bien organizado en este aspecto de darte toda la información del auto. Entonces aquí no hay ningún problema y desde aquí podemos cambiarlo. A mi lado izquierdo acá tenemos estos botones aquí para activar el neblinero, el control de tracción. Ya una vez que lo activamos ya queda de manera permanente, y los sensores de estacionamiento. Otro detalle, miren, es que el volante es regulable tanto en altura como en profundidad, y los asientos también los podemos regular manualmente, ¿no? Tanto en distancia como en altura. Ahora sí, vamos a la segunda fila. Y este es el interior de la nueva Suzuki Vitara en la segunda fila. ¿Qué les parece? Bueno, no puedo decir que es muy espaciosa, porque bueno, ahora lo hemos medido con Guillermo, que mide 1,70, y también conmigo, que yo mido 1,60. Y podría decir que está dentro del promedio, pero sí me hubiera gustado que mejore las dimensiones. Una persona 1,60, 1,70... Vamos a tener distancia hacia las piernas, altura hacia la cabeza, de todas maneras. Sí, el detalle va a ser que puedan entrar 3 personas cómodas. A pesar que tenemos, miren, 3 apoyacabezas, como estamos viendo, se hace incómodo por el espacio, ¿no?, de este ancho y el túnel de transmisión. Miren, no puedo ni siquiera poner bien mis pies, ¿no? Entonces, eso es bastante incómodo, a pesar que es una tracción 4x2, no es la All Grip. Usualmente las tracciones 4x4 sí tienen túneles de transmisiones elevados. Bueno, a eso hay que añadirle que es bastante básico en tema de equipamiento, y sí te da esta sensación de que es bastante plástico duro. Miren, puertas por aquí. Entonces, si yo me hubiera esperado algo mejor, Suzuki, para esta renovación, pensar en estos tiempos, importante la conectividad para los pasajeros de la segunda fila, una segunda entrada USB. Esta unidad solo tiene una. Esto la verdad no lo he visto, ni siquiera en la categoría. No hay entradas o salidas de aire acondicionado, solo un portarrevistero, realmente muy básico. Por aquí un gancho para agarrar las manos, y prácticamente eso es todo lo que tenemos. Y claro, sí, en seguridad, ¿no?, los anclajes ISOFIX y los asientos, claro, se pueden abatir 60-40. Ahora sí vamos a manejarlo, hacerle un poco de kilómetros. Pero antes de comentarles sobre esta dinámica, me olvidaba mencionarles que sí tenemos cámara de retroceso, pero no tenemos estas guías de proximidad. Entonces nosotros podemos girar el volante para estacionarnos, pero la verdad es que no se mueve, se queda ahí. Sí tenemos las guías líneas, pero la verdad es que me parece que es bastante básica, que pudieron hacer algo mejor con esta cámara. Bien, tiene fuerza, y esto es porque tenemos buen torque. Esta configuración que estamos probando es la full, en esta tracción 4x2 en mecánica, motor Booster Jet 1.4 turbo, 138 caballos y 220 Nm de torque. Entonces, los caballos están dentro del promedio, tampoco es que sean muchos, pero tampoco son pocos. Está bien, considerando el torque, son 220 Nm. No todo es tener caballos. Torquea bien, tiene pique. La verdad es que me gusta mucho, es bastante rápida, es bastante ágil y se mueve bastante bien, con fluidez. Miren, ahorita estoy llevándola muy bien, te das incluso un manejo bastante relajado, bastante tranquilo. Y bueno, lo que me encanta, pues, ¿no?, es que tenemos acá la caja, que es una manual, que esta también es la novedad. Lo conversábamos con Guillermo, porque la anterior solamente tenía una caja automática en la full. Se siente totalmente que los cambios son suaves y que, bueno, pues tú los puedes hacer de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces te va entregando, son bastante rápidos, tienen muy buena relación con el motor. Hasta aquí
Suzuki me gusta bastante. Y bueno, vamos a ver la aceleración y miren, wow, puedes sin ningún tipo de problemas rebasar aquí los carros que tú quieras. Y eso me contaba Guillermo, ¿no? Que en carretera contabas 4 carros, ¿no, Guillermo? Bueno, se veía la oportunidad de espacio suficiente para hacer el rebase. El rebase. Y los del vehículo de adelante no se animaban, pues bueno, había que darle nada más para avanzar, si no te demoras mucho en carretera cuando hay un camión que te obstruye el avance. Claro, es porque tiene buen empuje, te jala, tiene buen pique, entonces te transmite bastante confianza este motor Booster Jet, que también es bastante conocido, que bueno, es parte del ADN de Suzuki. Se ha caracterizado bastante esta New Vitara por tener este motor que para mí es bastante bueno, bastante recomendable. Y en verdad, en líneas generales, yo pienso que tú pagas esta cantidad por este conjunto motriz, por esta mecánica que es bastante buena, y con este turbo que se activa inmediatamente, entonces no sientes esa sensación de lag de esos segundos. Ya a los 2000 se activa el turbo, está bastante bien. A mí me anima bastante es este conjunto motriz, la performance que te entrega este motor, la solidez, la puesta a punto, la dinámica. Ahora ya hablando en términos de suspensión, la delantera es una McPherson y la posterior es una barra de torsión con resortes. A mí me gusta bastante cómo copia las imperfecciones del camino, cómo va bastante agarrado al pavimento, bastante sólido. Y saben que en Lima tenemos pues unas pistas bastante accidentadas. Ha pasado los rompemuelles sin ningún tipo de problema, a pesar que no es una sub muy alta, ¿no? Entonces tampoco se siente que es un hatchback levantado, pero la distancia, la altura del suelo no lo deja mal parado, entonces le ayuda a hacer bastante bien su trabajo en condiciones con algo de trocha o en caminos accidentados. Y bueno, los frenos los delanteros son de discos ventilados y los posteriores son de discos sólidos. La verdad reaccionan bastante bien. Y la dirección es una asistida eléctricamente, hace bastante bien el trabajo. Tiene un radio de giro bastante corto, es algo bastante positivo, es maniobrable. Y en temas de seguridad, esta Vitara ha traído algunas novedades, pero para las versiones más equipadas, las 4x2 y la All Grip. Pero las básicas, por ejemplo, solamente traen 2 airbags. Esta sí tiene 6 airbags, control electrónico de estabilidad, la barra de impacto lateral, los anclajes ISOFIX, los ABS, los EBD, los cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores. Nada mal, pero sí me hubiera gustado que Suzuki lo integrara de serie para todas sus versiones, ¿no? Considerando pues que siempre lo he dicho, ¿no? Que la seguridad debe ser igual para todos. Cosas que criticarle sí es que no tiene asistencias a la conducción, ¿no? Por ejemplo, la asistencia de mantenimiento de carril o un punto ciego, que sí en la actualidad son muy necesarios, pero no, aquí vemos nulo ese aspecto. La versión que nosotros estamos probando, que es una full, tiene el costo de $21.900, que puede llegar la versión más equipada All Grid con los modos de manejo a los $25.990, pero la versión básica parte desde los $18.990. Bueno, es un precio que está en promedio dentro de lo que ofrece la categoría. Quizás sus rivales tienen costos un poco más elevados, pero también el equipamiento y las ayudas a la conducción es lo que le ayuda a sus rivales directos, ¿no? Bien, y ahora es el turno de Guillermo, que está probando su New Vitara. Y bueno, me estaba comentando que para este poco tiempo que ya tiene esta camioneta, ya se ha ido hasta el sur. Y sí, le ha hecho sus kilómetros. ¿Qué tal? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo te ha ido? Sí, el vehículo desde que lo tuvimos aproximadamente 20 días lo he usado más en carretera que en ciudad. He tenido 2 oportunidades de llevarlo al sur. Una he ido al kilómetro más o menos 150 de la Mexicana Sur, un poco más abajo de Cerro Azul. Y la otra oportunidad, ya cuando ya
para terminar de asentarlo me fui hasta el kilómetro 530. Ya le he tenido 2 tanqueadas, le he puesto y me ha rendido aproximadamente entre 61 y 62 kilómetros por galón. Bien amigos, ahora sí llegó el momento de despedirnos. Así que quiero agradecer a Guillermo por tu tiempo, por haber hecho esta experiencia, esta prueba con nosotros y por habernos prestado tu guitarra. Bueno, nos vamos. Así es, ya nos despedimos. Bueno, gracias amigos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, que ahí YouTube les avisa cuando salen nuestros próximos videos, y recordar que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Ahora sí amigos, con una pena me despido. Hasta un próximo video. Gracias Guillermo nuevamente. Nos vemos. De nada, hasta luego.